Amigas y amigos, tengan todos ustedes un buen día. En el día de hoy vamos a conversar aquí en Mundo Legal sobre las contestas o respuesta. ¿Cuán importante es responder o contestar a un caso legal? ¿Y qué es una respuesta, una contesta a un caso legal? Ese es el tema del día de hoy aquí en Mundo Legal. Así que, por favor, pónganse cómodos, busquen su lapicero o pluma, su papel, a tomar notas y van a aprender sobre las contestas y respuestas legales. Ya volvemos. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Bueno, amigas y amigos, ya vamos a dar inicio al programa del día de hoy. ¿Y qué quiero yo decir cuando hablo de respuestas o contestar a un caso? Muchos de ustedes vienen a mi oficina y me traen un documento legal donde le están demandando, ya sea en la Corte de Vivienda o en la Corte Suprema, Corte Familiar, etcétera. Y yo lo primero que les pregunto es, ¿contestaron ya el caso? Y me miran así como un poquito, ¿no? Con un poquito de confusión, como contesté yo, sí, ¿qué es eso? Bueno, la contesta o respuesta a ese caso, a esos documentos que usted recibe, no es simplemente llamar al abogado, llamar al lado opuesto. Ustedes pensarán, sí, yo contesté, yo le dije, ¿por qué tú me estás demandando? Y colgué el teléfono. Eso no es una contesta. Ustedes saben que eso no puede ser una contesta, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes van a la corte siguiendo las indicaciones del documento, todos los documentos de demanda tienen indicaciones. Mírelo cuidadosamente, léalo, si no, déselo a otra persona a leer, que entienda el idioma si está solamente en inglés, para que entienda cuáles son las instrucciones para usted contestar debidamente ese documento. Contestar es hacerlo como indica el documento, no lo que usted piense, no es hacer una llamada. Incluso algunos de ustedes reciben demandas del landlord, ¿verdad? En los casos de viviendas, la petición que ahí dice que usted debe tanto y tanto, y usted dice, lo mira, se enfoca en los números y dice, oh, ¿qué? Yo no debo esos meses, eso es mentira. Y como es verdad que usted no debe esos meses, pues usted no se tiene que preocupar, piensa usted, y lo guarda. Otros van de inmediato a la oficina del landlord, la oficina que maneja el edificio típicamente, y se sientan a hablar con María, que es la secretaria a quien ustedes le entregan el pago del alquiler, y tienen una conversación ahí, mira, ya yo pagué eso, ¿por qué tú me estás cobrando eso? Ah, yo no sé, debe ser un error, no se preocupe. Y ahí lo dejan, se van para su casa. Tampoco es eso contestar. María no fue la que le envió esos papeles, se lo envió el abogado del landlord. El abogado del dueño le envió eso. Por lo tanto, el abogado y la corte tienen que recibir una respuesta suya, oficialmente, como dice ahí. ¿Y qué es lo que dice ahí? Vamos a hablar primero de los casos de vivienda. En la petición, que es una hojita que viene con 2 páginas, ¿verdad? 2 páginas unidas. Y a veces, si no es un caso para pagar el alquiler y es un caso para que se vaya del apartamento, viene un paquetito de hojas. Y muchos de ustedes se quejan, se ofenden de que le envíen tantas copias de lo mismo. Le dan una en persona, le mandan una por correo, se la ponen por debajo de la puerta y tienen que ir al correo a buscar otra. Y vienen aquí indignados de que le están acosando con tantos papeles. Es un requisito legal.
¿Por qué? Porque viven probablemente muchas personas en su casa. Y cada persona debe contestar los papeles si le conviene. Ya eso es otro programa, ¿verdad? Si les conviene, no a todo el mundo le conviene contestar, ¿verdad? Pero si le conviene, si, por ejemplo, si usted es la persona nombrada como principal, usted debe contestar. No todos los documentos legales son fáciles de contestar, a pesar de uno seguir las instrucciones que estén en el documento. Pero sí debe contestar y tiene un término para contestar. Eso no es que usted cuando le parezca va a contestar, no. Por ejemplo, en el caso de vivienda, de casos por no pagar el alquiler, usted tiene 5 días nada más. Sin embargo, si le están demandando por un dinero que usted le debe a alguien, una tarjeta de crédito, un divorcio, todo eso, ahí tiene usted un plazo más largo para contestar. Generalmente 20 días si se lo envían en persona, los documentos, o 30 días si se lo envían por correo. Pero fíjese qué gran diferencia es 5 días si es un caso de vivienda y 20 o 30 días si es otro caso, como en la Corte Suprema o civil. Vamos a volver entonces a cómo contestar los casos de vivienda. ¿Qué quiere decir una contesta apropiada? Siguiendo las instrucciones de la petición. Así se llama ese documento de las 2 páginas, así bien finitas. Una petición. Si es el caso de no pago de renta, ahí dice, tiene 5 días para contestar. ¿Y dónde usted contesta? En la corte. En la corte usted va a contestar o lléveselo a la oficina de su abogado. El abogado se va a encargar de contestar, mandar los papeles al abogado del casero y mandar los papeles a la corte para que la corte sepa que ya esta es su respuesta, esas son sus defensas, usted no debe el dinero, ¿qué está pasando? Y le dan, al usted contestar un caso de por no pagar el alquiler, entonces usted recibe la fecha de la corte. Su abogado lo recibe si es su abogado y una de las ventajas que tenemos los abogados es que, por ejemplo, si yo estoy contestando, yo puedo controlar un poquito la fecha, porque quizás tengo un conflicto la semana que viene y yo puedo pedirle a ellos que me den una fecha conveniente. A usted se le hace un poquito más difícil, pero también puede tratar. ¿Y qué contiene esa respuesta? Se le llama respuesta porque usted, antes de presentar sus defensas, de presentar cómo usted se está defendiendo. Pagué el alquiler, no me arreglaron el apartamento, por lo tanto estoy guardando cierto dinero, me estoy cobrando lo que gasté. Cualquier defensa que tenga usted, eso es secundario en la respuesta. Lo primero que hay que contestar es lo que dice el documento, porque por supuesto el documento no le está diciendo que usted tiene reparaciones, no, el documento le está diciendo que usted no pagó los meses de mayo, junio, julio y agosto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero? Contestar eso, decir sí o no lo debe. Contestar todo lo que dice el papel. Eso es lo que hacemos los abogados. Contestar lo que dice el papel, que son las alegaciones, porque no lo han probado. Ellos están alegando que usted debe esos 4 meses, ¿verdad? Y están alegando, si no es un caso de pagar, sino un caso de holdover para sacarle, están alegando que usted no es la inquilina legal de ese apartamento. Todas son alegaciones. No se ofenda tanto porque ellos están escribiendo lo que ellos piensan o lo que piensan que va a ser exitoso en la corte. Su trabajo es contestar a tiempo, contestar a las alegaciones específicas que están en el documento y presentar sus defensas también en ese documento. Todo ese trabajo, claro, es mejor que esté en manos de abogados. Pero si es un caso por no pagar alquiler y usted piensa que se debe defender, que se puede defender solo o sola, entonces acuda a la corte para que le den asistencia.
La Corte también le puede indicar, al usted ir a contestar, le puede indicar si piensan que el caso es un caso que usted pueda manejar por sí solo. Si yo fuese usted, le hago caso a la Corte, porque ellos tienen la experiencia de saber qué tipo de caso es simple y qué tipo de caso es más complejo. Y sus intereses en un caso complejo van a estar mejor representados si usted busca un abogado para que le ofrezca representación legal en la Corte. Vamos a tomar una pausa y regresaremos con más información sobre contestas o respuestas a los casos legales. Ya volvemos. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Regresando a nuestra conversación del día de hoy sobre las contestas o respuestas a los casos legales, mencioné anteriormente de que hay veces que no le conviene a alguien contestar. Esos casos son un poquito complejos, de que usted le están sacando de su apartamento y hay 4 personas viviendo y ponen el nombre de 2 personas en el documento, en la demanda, y a las otras 2 personas no le ponen el nombre, sino que le ponen un nombre ficticio, que legalmente se llama en inglés Jane Doe y John Doe. Jane Doe es si la persona es una mujer y no le saben el nombre. John Doe es si es un hombre y no le saben el nombre. ¿Por qué dije que hay veces que no le conviene contestar? Porque si usted no entiende la base de la demanda, ¿verdad?, a dónde quiere llegar el landlord, es mejor que tome una pausa y consulte con un abogado para ver si le conviene a esas 4 personas contestar. Porque puede ser que al contestar están ayudando al caso del oponente, que es el landlord. Por eso es. Entonces quería no necesariamente aclarar, porque sería muy difícil aclarar debidamente sin conocer los hechos de su caso en particular, pero sí explicar un poquito más por qué dije que hay veces que no le conviene a algunas personas contestar el caso directamente, pero siempre alguien debe contestar. ¿Qué pasa si uno no contesta? ¿Por qué la importancia de contestar? Porque si uno no contesta, el otro lado lleva la de ganar. Vamos a suponer que alguien le está demandando por $40,000 que dice que le deben. Y usted no va y contesta. Y ellos tienen prueba de que le llevaron los papeles a mano y se lo dejaron debajo de la puerta y se lo enviaron por correo. Y usted no se presenta porque usted dice, qué disparatoso, yo no le debo ese dinero. Si usted no va durante el periodo que indica la demanda que usted debe ir a contestar, pues la Corte va a determinar en su contra. Nosotros le decimos un fallo, va a dar un fallo, una sentencia en su contra por no aparecer. Claro, ellos tienen que presentar evidencia de que cómo es que usted le debe $40,000, todo, pero se supone que una persona que le está demandando por $40,000, sea o no verdad que usted le debe, tiene algo de evidencia que le puede presentar a la Corte para probar eso, y usted, como no está ahí, usted no ha presentado su respuesta, usted no ha hecho acto de presencia, no ha presentado su evidencia, pues el juez dice, bueno, usted me probó que se lo envió, usted me probó que tiene un documento que dice yo le voy a pagar los $40,000 en un mes y no se lo pago. Eso es suficiente para que un juez determine que usted sí debe eso. Y después, si usted recibe la sentencia
en su contra por $40,000 y de nuevo no actúa, sigue teniendo consecuencias negativas en su contra. ¿Por qué? Porque ahora puede registrar el que ganó, puede registrar esa sentencia y dañarle su crédito. Por eso muchas personas que no contestaron un caso después vienen con prueba de que su crédito está dañado y no entienden el por qué. Porque usted no contestó una demanda que le hicieron y el otro lado ganó el caso y lo registraron y ahora su crédito está dañado. No necesariamente, yo no quiero darle la impresión a ustedes de que ustedes están siempre equivocados y que no contestan porque no quieren contestar. Hay veces, ¿verdad?, que las personas no contestan porque no reciben los papeles, ¿verdad? Y en ese caso de que usted ni sabe que hay un caso en su contra, una demanda en su contra, no sabe, no se enteró de nada, y aquella persona está probándole al juez que usted le debe $40,000 y todo eso, y después usted va y descubre en su crédito que hay una sentencia en su contra por $40,000. Usted tiene que averiguar cómo pasó esto, y usted tiene, en mi opinión, que buscar representación legal, un abogado, para que le represente y abra de nuevo el caso. Entonces usted, lo primero que tiene que probar, ni siquiera es que no debe el dinero, eso será parte del caso al final. Lo primero que usted va a probar en ese caso es que no recibió los documentos, que usted nunca recibió los documentos. Y para eso hay que decir, yo viví en tal dirección, ahí no recibí nada, y eso será su palabra. Pero las cortes son bastante liberales en darle la oportunidad a una persona que dice, yo no recibí nada, no sabía que tenía ese caso, en abrirle el caso y que la persona venga a explicar o a exponer sus defensas y por qué piensa que eso no tiene nada que ver con él. Así que, pero la importancia de contestar es esa, de que usted va a perder sin haber tenido la oportunidad de presentar su defensa. Esa es la oportunidad, la importancia de contestar. Entonces, volviendo a la diferencia entre contestar una demanda de un caso de vivienda, ya sea de non-payment, por no pagar el alquiler, o porque le quieren sacar del apartamento por alguna violación de alguna manera. Y aquellos casos que son, por ejemplo, de divorcio, 20, 30 días y se lo entregan. Los divorcios pueden ser complicados, pero si usted se quiere divorciar y no hay hijos de por medio, por ejemplo, en ese matrimonio, no hay propiedades, y vamos a suponer que usted es la esposa, le están demandando por divorcio, el marido ya hacía meses que se había ido, usted está resignada a que la relación se terminó y recibe la demanda del divorcio y usted se quiere divorciar también. Si no hay nada que pelear, la manera más fácil de usted obtener el divorcio es no contestando o firmándolo y diciendo que está de acuerdo, o no contesta para que le den un fallo a la persona, o lo firma diciendo que está de acuerdo. Pero claro, eso es suponiendo que usted entiende los papeles, porque sabrá Dios de que le están acusando, o sabrá Dios si a usted le toca dinero. Si usted tiene una duda de si le toca dinero de parte de su esposo, o que le están acusando de algo que no es cierto, entonces, claro, debe consultar a un abogado para que sí conteste ese documento. Ahí está la diferencia. Hay veces que usted quiere consultar a un abogado simplemente para saber si debe o no contestar una demanda que le están haciendo. Vamos a tomar otra pausa y regresamos con nuestra conversación. Ya volvemos.
Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Y continuando hablando de las contestas o respuestas a estos casos legales, otra cosa importante de someter una respuesta a su caso es que si va a juicio, vamos a suponer que las dos partes no llegan a un acuerdo y últimamente el caso va a juicio, llega a juicio. Ahora, el lado opuesto puede presentar evidencia de todas las alegaciones que dijo en ese documento. Todo lo que contiene ese documento inicial de la demanda, ese lado puede presentar. Si usted no ha contestado, usted está limitada. Porque ahora el juez o la juez le puede decir, no. Usted no puede traer ahora evidencia, ¿verdad?, de que hay una propiedad en Puerto Rico, Santo Domingo. Porque usted nunca lo ha mencionado. Usted no sometió la respuesta. No. Eso no va aquí. La juez tiene la discreción de excluir alguna defensa porque usted nunca sometió la respuesta a los documentos donde indicara que también hay que tomarse en cuenta tal propiedad, por ejemplo, ¿verdad? Pero en el caso de la vivienda, vamos a suponer que usted, una de sus defensas es que lo que el landlord le está cobrando es muy viejo, porque él le está cobrando a usted renta del 2008. ¿Y cómo usted va a probar que usted no pagó renta del en el 2008? El mes de julio, por ejemplo, en el 2008. Esa es una defensa válida. ¿Usted sabía eso? Que si el alquiler que le están cobrando, la deuda, es vieja, es muy tarde para usted poder defenderse. Porque no es razonable que alguien piense que usted está guardando recibos de 3 años atrás, casi 4 años. Entonces usted se puede defender. Incluso hasta del año pasado usted se puede defender. Pero tiene que haberlo incluido en la respuesta. Si no, esa es una de las defensas, que si no se pone en una respuesta, no se puede hablar de ello después. Entonces, ahora usted va a tener un juicio donde el landlord está demostrando que, de acuerdo a los récords que ellos tienen, ¿verdad?, usted en junio del 2008 no pagó. Por eso es que ahora usted dice que no debe todo ese dinero, pero en verdad los récords de ellos dicen que sí que lo debe, porque hubo algunos meses en el pasado que usted no pagó. Usted no se puede defender y no puede presentar la defensa, que es demasiado viejo para usted presentar evidencia. ¿Por qué? Porque no contestó, y si contestó, no incluyó esto en esa respuesta. Así de importante son las respuestas a los casos. Ya hemos dicho, son importantes porque usted está diciendo, yo recibí los documentos, me voy a presentar y tengo una defensa, me voy a defender en el caso. Son importantes porque en los casos del no pago de renta, de alquiler, le dan a usted la cita a la corte. Solamente cuando usted va es que le dan la cita. Porque hay personas que se quedan con el documento esperando la cita, porque ahí no dice ninguna cita. Pero lo que dice es que hay que contestar en 5 días. Cuando usted conteste dentro de esos 5 días, le dan la fecha para regresar a la corte donde ambos lados se presenten y presenten su caso. Lo más importante de presentar una respuesta es que si usted no lo hace, usted está corriendo el peligro de que el juez tome una determinación en su contra, un fallo en su contra, una sentencia donde manche su récord. Y por último, las respuestas son importantes porque si van a juicio, usted quiere tener ya sometido frente a la corte y a la oposición
las defensas que usted va a tener para ese juicio. Y por supuesto se complica mucho más si el juicio va a ser con jurado. De ninguna manera le aconsejo que si usted está pidiendo un juicio o se va a hacer un juicio y estamos hablando de jurado, que usted no se presente sin abogado. Eso sería un horror, francamente. De por sí los juicios son una actividad en la corte que las personas nunca deberían participar sin un abogado o una abogada. Es imposible. No es porque usted no sea inteligente, no es porque usted no conozca bien su caso, no es porque no tenga evidencia, es que los abogados recibimos un entrenamiento riguroso simplemente en juicios, en cómo comportarse en un juicio, cómo presentar una evidencia. Yo he tenido clientes que vienen aquí para que yo apele un caso donde ellos conducieron un juicio sin representación legal, sin abogados. Y llevaban todas las de ganar, tenían todas las evidencias. Tenían fotos, tenían esto. Y usted presenta, ay, estas fotos son buenísimas. Y prueba que ese techo se cayó. Usted la presentó. No me dejaron. ¿Cómo que no le dejaron? Sí, yo les dije, yo tengo fotos y le expliqué y nunca me la pidieron. No, es que no se la van a pedir. Es su obligación presentar evidencia. Así como es su obligación contestar y llevarse de las instrucciones o buscar un abogado para que lo haga a nombre suyo. Es su obligación defenderse en la corte. Y los juicios son difíciles, son muy difíciles, hasta para los abogados. No son todos los abogados que saben cómo manejarse en un juicio. Hay que saber lo que está haciendo. Y por supuesto, no son todos los abogados que aunque hagan juicio, por ejemplo, un abogado que es criminalista, se especializa en los casos criminales, sabe cómo presentar su evidencia. Yo no sé, francamente, tengo una idea. El entrenamiento es bastante general. Yo tengo una idea, si yo me encontrara en la corte criminal, de cómo presentar la evidencia, pero no soy una experta. No se me ocurriría ir a la corte criminal a hacer un juicio. Igual que un abogado criminalista no quiere estar en la corte de vivienda o civil presentando un caso. Yo soy especialista en la corte civil, especialmente en la corte de vivienda. Por eso me siento cómoda, con confianza en mí misma, ¿verdad? Y usted, aunque conozca su caso, aunque tenga evidencia, no va a saber cómo presentar la evidencia. Porque es a usted que le toca presentar, nadie se la va a pedir, nadie le va a preguntar cuál es su defensa. Aunque el juez sea bastante paciente, bastante, vamos a decir, pro inquilino, no se lo va a pedir porque no puede. Tiene que mantenerse neutral. Bueno, espero hayan aprendido un poco más de lo que sabían sobre la importancia de contestar un caso legal, ¿verdad? De cómo debe hacerlo, cuándo debe hacerlo y por qué tiene que hacerlo. Y entender también cuándo pueden hacerlo quizás solo o empezar el proceso y cuándo deben consultar con su abogada para que conteste a nombre suyo. Y así usted pueda ganar el caso que usted sabe que usted debe ganar.